bendiga. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Esta es la iglesia cristiana Discípulos de Cristo que se reúne en el barrio San José de Manatí. Y es para nosotros de mucha alegría poder comenzar ahora a las 9:04 casi de la madrugada, comenzar nuestro estudio de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a estar mirando la lección número 23 de nuestra revista El Discípulo. En este nuevo mes, el tema de la tercera unidad para febrero del 2023 es el llamado de Dios y sus responsabilidades. Continuamos con el tema del trimestre, que fue para diciembre, enero y ahora febrero, con el título De las tinieblas a la luz. Para esta mañana, 5 de febrero 2023, la lección número 23 está titulada Dios escoge a la gente despreciada. Dios escoge a la gente despreciada. Esta está en la página 293 de nuestra revista El Discípulo. Y vamos a estar mirando el texto bíblico que comienza en 1 de Corintios, el primer capítulo, los versículos 18 al 31. Y tenemos como texto a memorizar o texto áureo, 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29. Y esos versículos dicen de la siguiente forma: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y cuando uno mira este título, Dios escoge a la gente despreciada, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué viene por ahí a la mente? Así que la hermana Nelly nos dice que Dios no vino exclusivamente para gente acomodada, sino que vino para la gente que tiene necesidad, ¿verdad? Para la gente que muchas veces es despreciada, como dice ese título, ¿verdad? Y qué fuerte. Uno lee ese título y uno dice, pero qué fuerte, ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber gente despreciada? ¿Verdad? Pero ya veremos entonces en esta lección cuál era y es el plan de Dios para todos nosotros. Como objetivos, vamos a estar explorando el significado del mensaje de la cruz de Jesucristo para el día de hoy. Vamos a definir el concepto sabiduría. Esto en relación con la vida espiritual. Y vamos a estar afirmando el amor de Dios hacia las personas pobres y rechazadas de la sociedad. Entonces introducimos un poco el tema. Vamos a estar estudiando el libro de Corintios en esta mañana. Y 1 de Corintios es un documento sumamente importante en el Nuevo Testamento, que fue escrito por el apóstol Pablo en unión a un hermano en la fe que era parte de su ministerio misionero, que se conoció como Sóstenes. Y esa carta está dirigida a la iglesia en Corinto.
Por eso se llama Corintios, ¿verdad? Y son dos, primera y segunda epístola. Vamos a mirar la primera. Y Corinto se encuentra en un istmo, que es un hilo de tierra que está cubierta por dos lados por agua. Así que es una ciudad que tiene puertos por dos lados, ¿verdad? Y una ciudad que tiene puertos por dos lados es esperarse de esa que tenga un movimiento comercial abundante. Y eso hacía de esta ciudad de Corinto una ciudad que económicamente era muy próspera. Pero a su vez se conoce que era una ciudad sumamente corrupta, en donde la perversión abundaba. Entonces, esta ciudad, la próxima, tenía un alto flujo de marineros, porque tenía puertos por dos lados, y se habla de que los marineros pasaban mucho tiempo en el mar, navegando, y cuando llegaban a Corinto, pues buscaban tener experiencias ¿verdad? de origen sexual con las chicas de Corinto, como se conocían en esa época, a las trabajadoras sexuales de Corinto. Por lo tanto, tenía una fama muy mala la ciudad de Corinto. Y esto entonces no es una sorpresa que una ciudad que es muy corrupta, que tiene muy mala fama, también enfrente corrupción en la iglesia desde el punto de vista doctrinal. Esa pequeña comunidad cristiana, cuando se estudia este tema, se muestra que estaba compuesta por personas sencillas, de origen en términos generales gentil, y muchos de ellos recién convertidos. Y la iglesia en Corinto era un movimiento que se dice que era clandestino, por lo que esos creyentes no podían reunirse públicamente y estaban sometidos a las fuertes tensiones espirituales y también morales. Esa iglesia estaba compuesta entonces de una red de grupos pequeños que se reunían en diversos lugares, como nosotros diríamos las células, ¿verdad? Pues algo parecido. Y esos lugares podrían ser casas, podrían ser lugares apartados, y se dice que también habían gente que se reunían en los alcantarillados de la ciudad, porque eran un grupo clandestino que era perseguido. Y cada grupo pequeño era dirigido por un diácono o una diaconisa, y esos grupos pequeños eran agrupados como por sectores o regiones, que eran supervisados por un anciano o una anciana, que eran, en ese caso, personas muy maduras en la fe. Un supervisor general u obispo funcionaba como el pastor de toda la ciudad, como nosotros diríamos el pastor general, y nosotros nos dividimos en regiones, y hay varias iglesias que pertenecen a unas regiones. Es el principio de esta, ¿verdad?, de esta división que ellos tenían. Entonces, la iglesia de Corinto tenía un problema, y es que estaba confundida porque había recibido mensajes encontrados por falsos predicadores. Y el problema principal que describe Pablo en esta carta pastoral es que la iglesia estaba dividida en unas facciones que reclamaban lealtad a unos líderes y otras facciones a otros líderes, ¿verdad? Y ese es el problema que está enfrentando entonces esa iglesia de Corinto. ¿Y qué sucede? Uno de los grupos pequeños que se reunía bajo la dirección de una mujer que se llamaba Cloé, fue quien informó a Pablo sobre las profundas divisiones que estaba experimentando la iglesia y las contiendas que estaban en medio de la iglesia y la lucha de poder en todas esas diversas facciones. Y entonces
En esta epístola que estamos estudiando hoy, veremos el profundo amor de Pablo por una congregación que, conociendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, habremos de saber que no era fácil de pastorear. En esas circunstancias es que nos presentamos a explorar en esta mañana el significado de la cruz de Jesucristo, como fue para ese momento que Pablo escribe, como lo es para también nosotros en el día de hoy. Y vamos a estar definiendo ese concepto de sabiduría, pero aplicándolo a la vida espiritual y afirmando el amor de Dios hacia esas personas que dijimos que eran despreciadas, hacia los pobres y los rechazados de la sociedad. Entonces nos preparamos para comenzar el estudio de esa porción bíblica y le pedimos, como siempre, a nuestro hermano Johnny Amador que nos lea los primeros 2 versículos, Johnny, 18 y 19. Puede ser la versión popular, sí. Dios le bendiga, iglesia. La palabra del Señor lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice, amén. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan sabiduría, que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Amén. Una palabra fuerte, ¿verdad? Y que tiene tanta contradicción. Y ya veremos por qué. Pablo comienza a enfrentar esas divisiones que hay en Corinto. Y les recuerda a la congregación el significado del Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol sabe que la conducta humana está muy influenciada por los valores de cada individuo. Entonces, eso significa que nosotros actuamos en base a los valores que nos forman, a los valores que nos moldean, que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Yo a veces le digo a nuestros hijos que uno se esfuerza mucho en criarlos, en ayudarlos, y uno es como si ellos tuviesen una mochila y uno les está echando en la mochila todo lo que ellos necesitan. Pues eso es lo que moldea, esos valores, eso que aprendieron, es lo que moldea la forma de nosotros vivir. Y ante los ojos de la fe, la conducta de una persona creyente emana de sus creencias religiosas y de los valores que entonces uno aprende, estando aquí en la casa del Señor y estudiando su palabra. Así que la sana doctrina nos lleva a que nosotros vivamos una vida que es agradable a Dios. Pero las falsas doctrinas nos llevan a lo contrario, ¿verdad? Nos llevan a una forma totalmente discordante y errada que definitivamente nos aleja, ¿verdad?, de nuestro Dios. Entonces, Pablo considera el evento de la cruz como el evento central, lo más importante de la vida y de la fe cristiana. Por eso todo lo que nosotros hacemos es alabar, adorar, exaltar el nombre de Jesús. Todo tiene que ser así. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret son los elementos más importantes de la fe cristiana. Y la vida cristiana tiene forma de cruz y está marcada por la cruz. Y Pablo afirma que las personas que no tienen fe no pueden entender la profundidad del mensaje de la cruz.
Y los judíos consideraban maldita a una persona que era colgada de un árbol o de un madero. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo alguien que es maldito y es rechazado por Dios desde el punto de vista de la creencia judía puede ser instrumento de vida y de salvación? Esto es totalmente contradictorio cuando se ve desde el punto de vista del judío. Y si miramos al grupo greco-romano, que era el que habitaba en ese lugar, pasamos a la próxima, el cuerpo era una entidad maligna que se oponía a la bondad del espíritu. Es por esto que la palabra de la cruz parece una locura que no tiene sentido alguno cuando uno lo ve desde el punto de vista judío y desde el punto de vista greco-romano. Pero cuando uno mira esa historia y entiende, comprende el significado de la cruz y cómo ésta se convierte en una señal del poder sin igual de salvación que tiene Dios para nosotros, entonces uno ve esta historia de una forma diferente. Y ese era el problema que tenían los judíos y los grecorromanos. No tenían esa visión. Isaías 29:14 nos dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, Pablo está usando esta cita bíblica para hacerles entender a ellos cómo Dios está desafiando la sabiduría de los seres humanos de ese tiempo. ¿Verdad? Y por eso no entienden cuán difícil se les hacía entender ellos lo que ellos escuchaban. Era un sacrilegio lo que ellos escuchaban. ¿Verdad? Seguimos entonces, ahora vamos a el versículo 20, Johnny. ¿En qué pararemos el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Entonces, en la otra versión, la Reina Valera, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? Y la primera palabra del vocabulario bíblico para esta mañana es escriba. Pasamos a la próxima. Entonces, nos dice el vocabulario bíblico que el escriba es una clase de eruditos que hicieron del estudio sistemático de la ley y su exposición, su ocupación profesional. Desde Esdras se denomina así al que está versado en la Torá, llamado también ocasionalmente doctor de la ley o maestro. Y la Torá era la Biblia que había en ese tiempo, que la usa el pueblo judío, aún en el día de hoy. Tiene la ley, esencialmente. Y entonces, estos escribas eran los expertos, los doctos, los que más sabían, que se conocían esa palabra al pie de la letra. Y entonces a eso es que Pablo les dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Verdad? Ese mensaje de la cruz entonces escapa de esos eruditos. Vamos a la próxima. Tanto los judíos como los grecos romanos. Y por medio del mensaje de la cruz, entonces ahora Dios ha enloquecido
la sabiduría del mundo, porque no pueden entenderlo. ¿Verdad? Vamos a ver entonces 21 al 23. Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él mostró la sabiduría, dispuesto Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Esa palabra que nos está expresando Pablo, pues resulta que ese buen mensaje que para nosotros es de esperanza, de amor, de paz, fue menospreciado. No se le dio el valor. Y entonces para ellos esto era una tontería. Como en la versión Reina Valera le dicen una locura. ¿Verdad? Entonces, si para los sabios de la época la proclamación del mensaje de la cruz es una locura, miren el contraste. La buena noticia es que Dios ha decidido salvar a la humanidad. Y ha decidido hacerlo por medio de la locura de la predicación. Y la sabiduría del mundo ha probado entonces ser muy pobre, ser muy deficiente, no explicar el misterio de la salvación. No puede discernir la sabiduría de Dios. Y es que la sabiduría de Dios nosotros no la podemos encajonar a nuestro entendimiento, porque es mucho más. Ese misterio es tan grande. Cuando estemos allá con el Señor nos ha prometido que entenderemos muchos de esos misterios. No la vamos a poder entender con la sabiduría de este mundo, que se ha probado que es deficiente y es falsa. Miramos ahora los versículos 24 y 25. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana. Aleluya. Amén. Ese mensaje que fue rechazado, vamos a la próxima, por los sabios de la época, entonces es poder y sabiduría. Y eso es poder y sabiduría para todos los que le damos ese valor, para los que aceptamos que Jesús es nuestro Salvador. Y entonces, en parte de la palabra, decía, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra insensato es la segunda palabra del vocabulario bíblico para esta mañana. Y en la Biblia la insensatez es un concepto profundo, que es ético, y va más allá de que uno tenga falta de inteligencia con la cual uno nace. Entonces, es un contraste con el sabio. El insensato es una persona que actúa sin consejo, que no busca consejo.
es indiscreta, una persona que no guarda confidencialidad, que es ignorante, que es indolente y que es terco. Qué fuerte está eso. Es el pecador deliberado que persiste haciendo el mal sabiendo que hace mal. Ese es el insensato. Entonces, dice entonces la palabra que lo insensato de Dios es más sabio que el hombre. ¡Wow! ¿Verdad? A uno no se le ocurriría decir que Dios es insensato, habiendo definido insensato. ¿Verdad? Así que lo que está haciendo es tratando de hacerle entender a ellos, mira, lo que la gente dice que no es sensato, no es así. ¿Verdad? Así que las burlas no deben desanimarnos por lo mismo que hemos dicho. A veces pasamos por procesos en que se burlan de nosotros, porque lo que predicamos es una locura. Eso pasó en aquel momento y sigue pasando en el día de hoy. Johnny. Yo estoy predicando allí en Walmart, a veces paran gente, dicen cosas negativas, o Así es. le dan el dedo a uno, Sí, dicen una palabra y siguen burlándose. sí. Eso sigue, ¿verdad? Pero eso no te va a desanimar, ¿verdad? Porque uno sabe que lo que tienen es falta de conocimiento. Y nuestra oración es que también sean alcanzados ellos por la verdad, ¿verdad? Miramos entonces los versículos desde el 26 hasta el final, Johnny, hasta el 31. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo. Es decir, a los que no son nada. Para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Sí, Señor. Nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como Dios dice, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca en Cristo Jesús. Aleluya. Alabamos tu nombre, Señor. Enorgullezcamos en Cristo Jesús, aleluya. Busquemos el camino del Señor con sabiduría del cielo y no sabiduría del hombre. Porque pronto vengo, dice el Señor, aleluya. Dios le bendiga.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no ves nuestra pequeñez. Para ti somos muy valiosos. Gracias, Señor. Habla la palabra de que el conocimiento del Señor nos santifica. Y santificar quiere decir apartar a una persona, apartar a un objeto o una institución para servir a Dios con dedicación y con amor. Dios mismo es quien nos santifica. Y los griegos y los romanos se burlaban de la iglesia. Pasa a la próxima. Decían que la iglesia practicaba una religión que era para mujeres y para esclavos, porque en ese tiempo esos eran los grupos más marginados. Hoy usted podría seguir añadiendo en esa lista. Pero el texto bíblico nos dice que Dios ha escogido a esas personas que en ese tiempo eran los que se rechazaban, y a esos les ha revelado la verdad divina. Dios ha rechazado la sabiduría de este mundo. Y entonces nos ha revelado la sabiduría de Él. Pero esta viene, ¿verdad?, asociada fuertemente a Jesucristo, nuestro Salvador. Y el creyente tiene la certeza de que en algún momento, en el tiempo de Dios, esa visión se hará realidad, decíamos hace un ratito. Pues las palabras del Señor, dice el Apocalipsis, son fieles y son verdaderas. Esa promesa nos invita a la fidelidad. Pues entonces, esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo, en esa tierra, dice el Apocalipsis también, que allí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, esa persecución, ese desprecio, ese rechazo, ya pasó. Por eso alabamos al Señor, porque tenemos esa esperanza. Porque el Señor no miente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto que hemos leído en esta mañana? El primer punto que nos presenta el doctor Pablo Jiménez en la discusión de esta lección es el significado de la cruz, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces nosotros los cristianos afirmamos que la muerte de Jesús significa la derrota de todo esfuerzo humano de tratar de alcanzar la salvación. Quiere decir esto que la cruz derrota la religión que incluye todo tipo de esfuerzo del ser humano para manipular el mundo espiritual y alcanzar el favor de las entidades espirituales superiores. Miren, no es por todo lo que nosotros nos esforcemos, tratando de manipular y forzar y cambiar las cosas. Nosotros hemos visto en esta historia que el ser humano que desea llegar a Dios finalmente se lo encuentra de frente y lo rechaza. Y en el lugar de adorarlo, lo lleva a la cruz y lo asesina. Entonces, la cruz lo que está demostrando es el fracaso total de la religión del mundo. Entonces, la religión que busca la salvación por medio de obras ha fallado malamente. Y el tratar de llegar a Dios por medios humanos, como era la ley mosaica, conduce a la perdición, al pecado y conduce a la muerte.
La cruz entonces nos revela que es imposible que el hombre se salve por sí mismo. También la cruz nos revela la imposibilidad de que una religión nos lleve a Dios. Miren, nosotros no estamos predicando aquí una religión. Mentira del diablo. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, pero también resucitado. A ese es al que nosotros predicamos. Pablo nos dice que para los judíos el mensaje del Cristo resucitado es un escándalo y para los griegos una necedad. Y es que en la cruz cambian todos los valores humanos. Y decíamos que uno le echa en la mochila, ¿verdad? Los valores y las creencias. ¿Qué pasa cuando uno llega a la cruz? Hay que sacar unas cuantas cositas para afuera, ¿verdad? Y el Señor es el que nos ayuda. Y el Espíritu hace ese milagro de conversión. Y entonces la mochila se vacía de lo que no va y se llena de lo que es. Ese milagro lo hace el Señor. En algunos de nosotros es una cosa milagrosa, instantánea. Y en otros es un proceso de crecimiento, ¿verdad? Así nos ayuda el Señor. Ahora, la próxima. En la cruz recibimos vida de la muerte de Jesús. Qué contradicción para el pueblo de la época. Recibimos bendición de un maldito porque fue colgado en un madero. Qué contradicción terrible. Y recibimos libertad de un esclavo. Esto es una cosa que para la sabiduría de la época no hace sentido. Allí en la cruz, Dios nos muestra por qué el ser humano no puede conseguir la salvación por sí mismo. Y necesitamos de Dios y del sacrificio en la cruz para poderlo alcanzar. El segundo punto que el doctor Pablo Jiménez nos presenta es: la cruz es el lugar donde se revela la justicia de Dios. Y en la cruz se revela esa justicia de Dios, pero es para salvación del que lo acepta y le cree. Entonces, ¿qué significa justicia? Y eso se define como hacer lo bueno o lo agradable, sino como la disposición de Dios para relacionarse con aquellos seres humanos que tratan de vivir vidas justas que agradan a Dios, tratando de cultivar la justicia en todas sus relaciones. Eso es lo que el creyente hace una vez conoce del Señor. Entonces, por un lado, la cruz, ¿qué nos hace? La cruz nos saca unos rayos X y en buen castellano nos escanea y nos mira de arriba abajo y ahí nos demuestra todo lo malo que hay. Pero también entonces nos revela que todo eso malo tiene una solución, ¿verdad? Porque ese que fue a la cruz ahora vino a buscarnos. Vino a salvarnos para darnos esperanza. Y ese no vino para los judíos o para los grecorromanos nada más. Vino para toda la humanidad. Entonces, la próxima. En la cruz Dios le dice al mundo que el camino de la ley no tiene salida. Por eso Cristo vino a la cruz. Porque nadie podía ser justificado ante la ley. Y como único se podía resolver esto era por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y la muerte de Jesús entonces nos revela que Dios está dispuesto, que Dios tiene deseo
y que Dios actúa para salvar al ser humano, que por sus fuerzas no puede llegar a Él. Entonces nosotros predicamos un evangelio que es de buena noticia, un evangelio que es de gracia, un evangelio en el cual ahora somos justificados porque hemos creído en el Señor, un evangelio en el cual aprendemos a amar, porque ese amor de Dios se nos ha revelado, aún nosotros siendo pecadores. Y ese mismo Dios mandó a su Hijo a la cruz por morir por nosotros. Ese es el amor del Señor. Y la salvación entonces no hay forma de que la podamos comprar, ¿verdad? No hay forma. Solo la podemos alcanzar cuando hemos creído en nuestro Señor Jesús, como el Hijo de Dios, como el Señor y como nuestro Salvador. No venga con dinero. No hay dinero que pague la salvación. No hay forma de ponerle un precio. Un punto que estudiando la lección vi que me gustó mucho, no se menciona en la lección, pero lo quise añadir, es nuestro valor es dado por Dios. Y es que cuando nosotros somos justificados por la gracia de Dios, eso implica que hemos sido salvados de gratis, por gracia. Ha sido un regalo. Y para nosotros, para el Señor, nosotros somos tan valiosos. Dios es el que nos da valor a nosotros. Por la cruz de Cristo ya nosotros no tenemos que luchar por demostrarle a nadie quiénes somos, qué valemos y para qué estamos. No hay que demostrarle eso a nadie. Para el ser humano hay algunos que valen más, otros que valen menos, pero para el Señor no. Todos somos valiosos, todos somos importantes, todos somos iguales y todos tenemos posibilidad de salvación delante del Señor. Por eso le alabamos y le adoramos. Jesucristo es quien nos da valor. La vida tiene sentido una vez conocemos al Señor. Si no, estaríamos caminando sin rumbo por ahí. Dice Salmos, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Si no, estaríamos cabizbajos todo el tiempo, deprimidos y sin esperanza. Y dice Gálatas, en Cristo no tenemos que establecer nuestro propio valor porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bonita es la palabra del Señor. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz convierte el mensaje en una buena noticia. De la muerte de Jesús. Uno solo puede imaginarse qué estarían viviendo los discípulos cuando crucificaron al Maestro. ¿Cómo es que de esa terrible noticia sale una buena noticia? Sale la mejor noticia que ha podido conocer la humanidad. Ahora, por medio de la fe en Jesús de Nazaret, por medio de la palabra de la cruz, todos somos justificados. ¿Y sabe qué? Sin que lo merezcamos. Ahora recibimos vida cuando merecíamos muerte. Podemos anunciarle al mundo que por medio de Cristo se cumple la promesa de nuestro Dios. Por eso esa promesa se cumple y en Isaías 40 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío,
dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Tantos años antes de que sucediera, esa promesa ya existía. Entonces, la próxima. Para Pablo, la muerte de Jesús es primordialmente vicaria. Entonces, ¿qué es eso de vicaria? Se define vicaria como algo que tiene las veces de poder y facultades de otra persona o la sustituye. Entonces, es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir. Que la muerte de Jesús es vicaria. Hizo de nosotros. Llevó nuestro dolor, nuestra carga, nuestra enfermedad. Llevó todo nuestro pesar, nuestra desesperanza a la cruz del Calvario. Entonces, afirmamos que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue en beneficio, número uno, de la humanidad, que estaba imposibilitada de acercarse a Dios. Fue en beneficio, número dos, del hombre perdido en su pecado. Y fue en beneficio tuyo y mío. En beneficio de todo ser humano que necesite la salvación. En eso es que consiste la locura del mensaje de la cruz. Resumimos entonces lo que hemos estado hablando en esta mañana. Esta lección afirma los siguientes puntos bíblicos, teológicos y pastorales. Número uno, la muerte de Jesús de Nazaret significa la derrota de todo esfuerzo humano por alcanzar la salvación. La cruz significa la derrota de la religión, entendida como los esfuerzos que hacen los hombres para manipular el mundo espiritual y alcanzar el favor de las entidades espirituales superiores. Si la cruz es el evento final y decisivo por medio del cual Dios nos muestra la condición del ser humano, la cruz es también el lugar donde se revela la justicia divina para la salvación de toda aquella persona que cree. Aquí, justicia no se define como hacer lo bueno o lo agradable exclusivamente, sino que es la disposición de Dios para relacionarse con aquellos seres humanos que tratan de vivir vidas justas. Dios ha venido a buscarnos. Dios que llega a la humanidad en Cristo Jesús, en la cruz, grita al mundo que el camino de la ley no tiene salida y que el único camino al Padre es Jesús de Nazaret. A Él toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Le pedimos a la hermana Nelly que nos lea la oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, aleluya. Te damos gracias por su vida, sí, Padre, por sus enseñanzas y por sus obras maravillosas, aleluya. Te damos gracias por su pasión, su muerte y resurrección, aleluya. Te damos gracias porque murió en nuestro lugar para salvarnos, gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre por siempre, sí, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Tomamos unos minutitos y pronto empezamos nuestro culto de adoración, predicación
y Santa Cena en esta mañana. Dios les bendiga.